Muchas gracias a todas y todos por unirse hoy a la sesión sobre la COP28 y la salud. Pues es una introducción para organizaciones de salud de Latinoamérica y el Caribe, preparada por la Alianza Global por el Clima y la Salud. Le cuento, esta alianza está creada en 2011 en una de las COPs y une a organizaciones de salud de todo el mundo, ahora actualmente más de 160 organizaciones que trabajan para minimizar los impactos del cambio climático en la salud humana y también para maximizar los beneficios que se obtienen de la acción climática para la salud. Mi nombre es Milena Sergueva, yo soy oficial de enlace para América Latina y el Caribe de la Alianza Global para el Clima y la Salud. Y esta presentación fue creada por el pequeño secretariado de la Alianza. Un gran gracias a mi colega Jennifer Kuhl, y también está basada en el trabajo llevado por nuestra líder de políticas, Jessica Bigley. Así que vamos a proceder con la agenda. Como en las COPs también se crea una agenda por la cual trabajan los países, también en cada reunión, como es de costumbre. Esta sesión entonces propone dar una panorámica de lo que sucede en las COPs, sobre cuál es la relación también de la salud con las negociaciones climáticas, para motivar la participación de todos ustedes y el interés que ya han demostrado en las actividades que promueven la incorporación de consideraciones de la salud en las políticas climáticas. ¿Cuáles son las acciones climáticas prioritarias para proteger y mejorar la salud? Los y las actores y actrices de la salud pueden colaborar activamente en la planificación de un futuro climáticamente seguro. La eliminación gradual de los combustibles fósiles es crucial para detener el cambio climático y mejorar la salud de las personas. En este sentido, una transición rápida y justa a energías limpias generará beneficios para la salud y la equidad. Necesitamos transformar los sistemas de salud también para que sean de bajas emisiones y resilientes al clima. Debemos expandir y asegurar el acceso a alimentos saludables y a agua potable limpia. Y por último, en general, en cambio climático amenaza los avances que hemos logrado en salud, pero invertir en acción climática ahora salvará vidas y dinero en el futuro. Esto es un resumen de las acciones prioritarias que hemos ido desarrollando en la comunidad de salud en los últimos años, pero siempre estamos en proceso de consulta con todos nuestros miembros y la comunidad en general para completar y desarrollar estas acciones prioritarias que vemos para la salud. Y me permitan un segundo de nuevo. Por mientras, les invito que si tienen alguna pregunta, la vayan poniendo en el chat. Yo voy a hacer también pausas para que puedan poner sus preguntas. Muchas gracias a todos los que se han presentado en el chat. Un gusto de verlos. Y partimos de nuevo. Disculpen las pausas. Ok. Bueno, empezamos por la historia, un poco de la Convención Marco de Naciones Unidas.
Ella entró en vigor en 1994, luego de ser abierta a la firma en 1992 en la conferencia de Río. Esta convención es una de las dos abiertas a la firma en la Cumbre de la Tierra en Río en 1992. Las otras dos convenciones que salieron de Río son el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica y la Convención de la Lucha contra la Desertificación. Los 198 países que han ratificado la convención se denominan partes de la convención. Y prevenir la interferencia humana peligrosa en el sistema climático es el objetivo de la Convención Marco. Muchas gracias. Si pueden silenciar sus micrófonos. Muchas gracias. Y la Convención Marco de Naciones Unidas señala que la Convención reconoce que hay un problema y fija una meta específica para resolverlo. Pone la responsabilidad en los países ricos que contaminan para liderar la acción climática y dirigir nuevos fondos a los países afectados. También vigila el problema y lo que se está haciendo al respecto del cambio climático. Inicia la consideración formal de la adaptación al cambio climático. Se organizan 2 sesiones grandes de reuniones para cada año. En junio, el órgano subsidiario de asesoramiento científico y tecnológico se reúne y el órgano subsidiario de la implementación también en Bonn. Y la otra gran reunión es la conferencia de las partes, la COP, que normalmente se organiza en noviembre o diciembre. Bueno, los espacios de la Convención Marco de Naciones Unidas y los espacios de las negociaciones climáticas son muy familiares para nuestra invitada especial, la doctora Pilar Bueno Rubial, doctora en Relaciones Internacionales. Para mí es un gran honor invitarla y tenerla aquí. Tiene una de las profesiones más relevantes en los tiempos que vivimos, la de negociadora de cambio climático. Lo es por parte de Argentina y también se ha desempeñado como codirectora del Comité de Adaptación, que es el órgano de la Convención, que es encargado de proporcionar guía, orientación experta sobre la adaptación y garantiza que la adaptación sea abordada de modo coherente en el proceso de la Convención Marco. Muy bienvenida, Pilar, y me encantaría que nos cuentes un poco sobre cuál es el rol del negociador en general y que nos compartas algo de tu propia experiencia y camino personal. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Milena, por la invitación y también por la generosa presentación, como de costumbre. Es un lindo desafío poder compartir junto con todas y todos ustedes pidiendo por favor que silencien sus micrófonos. Muchas gracias. Ahí está, así nos podemos escuchar mejor. Bueno, un poco como comentaba Milena, yo comencé este camino, digamos, hace bastante más de una década en el marco de la convención. Ese camino fue un camino no tan buscado desde una perspectiva de negociador, negociadora, más allá de que ahora me voy a referir a eso que justamente mencionaba Milena, qué es el negociador, qué es la negociadora, cuáles son los cambios que se han producido a lo largo de los años también en ese formato, pero digo un poco haciendo raconto. Yo soy investigadora de CONICET en la Argentina, del Consejo Nacional de Investigaciones. Mi especialidad son las negociaciones climáticas, pero no es que mi objetivo era ser negociadora ni oficiar como tal. Entonces, bueno, en un contexto justamente de una actividad postdoctoral que yo estaba haciendo,
en otro país, se dio la posibilidad de conocer a los negociadores y las negociadoras de la Argentina, país del cual provengo. Bueno, en ese contexto de negociaciones del Acuerdo de París, unos cuantos años antes del acuerdo en sí mismo, estuvo la posibilidad de empezar a trabajar formalmente con ellos, y la verdad que efectivamente hubo muchas cosas en mi vida que cambiaron, ¿no? O sea que mi perfil laboral cambió mucho desde aquel momento. Uno de los primeros elementos que quizás quiero mencionar tienen que ver con que muchas veces cuando nosotros decimos que es un negociador, una negociadora, lo primero que pensamos es en la conformación de las delegaciones oficiales. Junto con otros colegas hemos elaborado un poco de literatura también, o hemos contribuido, espero, a una literatura presente sobre la diferencia y las conformaciones a lo largo de la historia, desde 1992, digo de la Cumbre de la Tierra, pero particularmente de la primera conferencia de las partes de la Convención en 1995 hasta nuestros días, los muchos cambios que se han dado en las conformaciones de las delegaciones nacionales y las diferencias entre estas delegaciones y lo que nosotros denominamos los grupos negociadores, ¿no? Que eso también es algo que quiero mencionar. En ese sentido, si uno plantea la conformación de las delegaciones, a temprana hora estaban especialmente vinculadas con hombres blancos de mayor edad y muy vinculados a las cancillerías de sus respectivos estados o los ministerios de Relaciones Exteriores, con algunos casos con representantes de los ministerios de Ambiente, cuando ya existían, no en todos los casos, o de otros ministerios, pero con mucha predominancia de los ministerios de Relaciones Exteriores. Y por el otro lado, delegaciones especialmente que tenían su conformación estaba muy ligada justamente a los grupos negociadores, o sea, había una mayor identidad, no necesariamente completa, pero una mayor identidad entre la composición de la delegación y los grupos negociadores. Cuando uno ve el crecimiento superexponencial, les hablo de más del 1000%, o sea, los números son bastante importantes, entre las conformaciones de las delegaciones de 1995 y las últimas conformaciones, evidentemente vemos que hay un interés cada vez más significativo en distintos actores de diferente naturaleza de formar parte de las delegaciones nacionales. Eso significa que nosotros hoy en nuestras delegaciones de todos nuestros países no solo tenemos a grupos negociadores, o aquellos negociadores y negociadoras del país, sino que tenemos representantes subnacionales, mismos miembros de organizaciones no gubernamentales que a veces no vienen acreditados por dichas organizaciones, sino que vienen acreditados por el gobierno, miembros de la academia, que de nuevo no, o sea, por universidades, centros, que no necesariamente se acreditan por dichos centros, sino que se acreditan a través del Estado, digo, de otros diversos ministerios. Entonces, esto también es un cambio significativo que lleva a que nosotros hoy tenemos, o sea, si hacemos un poco de historia de aquellas delegaciones mucho más centradas en países del norte, de blancos, hombres de mediana a mayor edad, de cancillerías, hemos pasado por un proceso de mayor incorporación de mujeres, con edades más variadas, y por otro lado también de diferentes tipos de ministerios que se han empezado a adicionar dentro de todo lo que es la labor, ministerios de ambiente, ministerios de energía, ministerios de economía, también más actores subnacionales, legisladores, legisladoras, más actores académicos, ONGs como decíamos, prensa, es decir, una variedad cada vez más significativa dentro de los grupos, de las delegaciones nacionales, perdón, lo que no significa dentro de estas dinámicas que esto haya una identidad con los grupos negociadores, es decir, que la mayoría de nuestros países siguen sosteniendo o tienen esta doble capa. O sea que a lo mejor uno lee delegaciones nacionales de 300 personas, 500 personas o 30 personas, y en realidad no es que estamos hablando de que toda esa gente negocia, ¿no? O sea, la gente que negocia, que tiene un badge o una acreditación del país para negociar, que normalmente son las acreditaciones que corresponden tanto al color rojo, que son los líderes, o los responsables de la delegación, para decirlo de algún modo, y las acreditaciones de color fucsia que dicen party. El party overflow se ha difundido como la acreditación que, si bien
es una acreditación del Estado, puede ser que sean asesores, que sean partes de todos estos actores que estoy mencionando y que no necesariamente pueden comprometer al país en negociaciones internacionales. Eso marca una diferencia con grupos negociadores que están un poco más concentrados y que en general siguen estando bien vinculados a las cancillerías, los ministerios de ambiente y otros ministerios que sí pueden comprometer internacionalmente al país. Entonces ahí tenemos algunas primeras categorías, cosas para pensar en términos de la diversificación de las edades, de las etnias, de los tipos de grupos, también empezar a pensar en grupos indígenas que nos acompañan y comunidades de diferentes lugares y regiones de nuestros países que empiezan a integrar estas delegaciones, no necesariamente los grupos negociadores, y esa, como les digo, es otra conversación. Entonces también ahí es mucho más difícil, ¿no? Empezar a ver realmente cuando uno ve un registro oficial de una delegación de 300 personas, ¿cuál es el grupo negociador? ¿Hay realmente mujeres tomando decisiones? ¿Hay jóvenes tomando decisiones? ¿O en realidad sigue siendo en mayor medida hombres blancos de ciertos espacios acomodados bajo ciertos ministerios? Digo, esas son preguntas que todavía nos hacemos, y para eso necesitamos desentrañar esos grupos negociadores en relación con las delegaciones nacionales, y como les mencionaba, nosotros, por ejemplo, con distintos colegas hemos hecho algunas apreciaciones ahí, pero bueno, eso requiere un trabajo, pues un hilván como muy, muy finito, ¿no? Es un trabajo difícil en términos académicos. Un negociador, entonces ya sabemos que compromete internacionalmente al país, sabemos que es la persona que está responsabilizada por su líder de negociación, de delegación, para poder representar a ese país en distintas negociaciones y subtópicos de la agenda, de adaptación, de mitigación, de financiamiento, de pérdidas y daños, etcétera, etcétera. Y tenemos una agenda realmente variadísima, muy, muy amplia, que eso también tiene mucho que ver con la diversificación de las delegaciones, porque justamente solamente en los últimos 12 años, si uno piensa en las delegaciones, en las negociaciones pre-París, nosotros negociábamos en únicos tracks por cada uno de los temas, ¿no? O sea, teníamos un único, vamos a decir, aula, room, digamos, de negociación de adaptación, un único de mitigación, un único sobre financiamiento. Hoy nosotros, cuando miramos las agendas, al mismo tiempo tenemos a lo mejor 10 lugares en los que se está discutiendo solo adaptación. Entonces esto evidentemente marca que cada vez necesitamos más recursos humanos, expertos con experiencia, que además el Estado reconozca como negociadores, negociadoras, o sea que hay todo un desarrollo muy fuerte de esta industria de la negociación, digamos, con lo que esto significa. Cada vez vemos más jóvenes, y eso también es importante. Hay delegaciones, por ejemplo, en América Latina, como la panameña, que hablan con mucho orgullo acerca de ser las delegaciones con mayores cantidades de jóvenes. Los paraguayos también han incluido, y bueno, muchas otras delegaciones también paulatinamente están incluyendo cada vez más jóvenes. Entonces, el negociador, la negociadora, tiene este rol fundamental, es una responsabilidad muy significativa, representa formalmente, es también el que o la que está capacitada y tiene digamos, el poder como para poder decir lo que el país puede o no comprometer conforme a sus arreglos internos al interior de la delegación. También recuerden que en general los países negocian por grupo en la convención, o sea que nuestros países están alineados al interior de grupos, y eso hace que a veces también le demos el mando a un cierto país que representa a un grupo de países para que nos pueda representar en ciertas negociaciones. Como les mencionaba, respecto un poco al tema de la mujer, me parece también se ha escrito mucho respecto a este tema. Todo lo que es la constituency de género de la convención ha empujado mucho para que cada vez más evaluemos con números, con mucha claridad, los roles de las mujeres dentro del proceso de negociación, no solamente la conformación y liderazgo de las delegaciones nacionales, sino también los puestos bajo los distintos órganos constitutivos de la convención. Milena justamente les mencionaba el caso del Comité de Adaptación, del cual yo tuve la posibilidad de ser miembro 5 años y copresidenta también durante un buen plazo. Pero hay muchos otros órganos constitutivos, y también nos damos cuenta que si bien el número de mujeres que constituyen, que son miembros de estos órganos,
y que los lideran ha ido creciendo, y eso realmente el plan de género de la convención, el plan de acción, ha sido muy bueno para establecer objetivos y poder empezar a evaluar cómo ese número se va incrementando. Al mismo tiempo hay otras cosas que también hay que tener en cuenta, ¿no? Porque nosotros siempre decimos, bueno, qué casual que en adaptación en general ese problema no lo tenemos. Siempre somos muchas mujeres, siempre las mujeres queremos y tenemos más liderazgo, pero después cuando hablamos de finanzas, de tecnología, de otros temas duros, mismo de mitigación, tenemos siempre más varones blancos de mediana a mayor edad. Digo, entonces volvemos a los estereotipos habituales, ¿no? O sea que eso también me parece importante tenerlo en cuenta, o sea que todo hay que desentrañarlo, y allí es donde eh, también otros elementos que son significativos. Ustedes saben que históricamente, digo, en mi propia experiencia de ser mujer, en ese momento mucho más joven de lo que soy hoy ya estoy en mis 40, pero cuando arranqué estaba en mis 20, y realmente fue difícil, lo que muchas veces llamamos en la Argentina el pagar el precio de piso, ¿no? O sea, la dificultad, las barreras al ingreso, ¿no? De que uno habla y piensa, todo el mundo mira como diciendo, bueno, ¿quién es esta persona? La recién llegada, encima mujer, joven. O sea que en muchos casos yo por lo menos dependía de los embajadores de mi delegación que me presentaban como, bueno, no, escuchala, porque si no nadie me iba a escuchar, digamos, hasta que como que me hice mi propia voz, hasta que me empezaron a conocer, y eso no deja de ser terrible, injusto, pero una realidad, y que en muchos casos se sigue reproduciendo, mucho menos que antes, pero que se sigue reproduciendo y que adentro de nuestros propios países tenemos que atender, ocuparnos de esto, y de que realmente este tipo de prácticas no sucedan. Hablando de estas prácticas, también por muchísimas décadas estuvimos muy acostumbradas a callarnos ante distintos tipos de violencias a las cuales estábamos completamente acostumbradas, ¿no? O sea, hablo de violencias físicas, de violencias verbales, y físicas porque las he experimentado directamente, ¿no? O sea que nadie me las ha contado. Todo tipo de dinámicas, digamos, muy rutinizadas dentro del proceso de la convención, a pesar de los acuerdos que tenemos en un espacio de Naciones Unidas para que esto no suceda, pero después sucede. Entonces, y de hecho el año pasado, en el marco de la COP de Sharm el Sheikh, en Egipto, fue una COP en la que muchas dijimos, bueno, no, hasta acá, realmente haya una experiencia de largo plazo como las que les vengo contando, o sea, tu primera COP, no importa, no es no, y lo que no debe suceder nunca, no importa si hay o no hay experiencia, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que es muy importante también que nosotras tengamos en cuenta como mujeres negociadoras en distintos momentos. Yo ya no ocupo un rol de negociación, o sea, un rol de liderazgo en la negociación, sino que oficio como asesora desde hace 2 a 3 años, digamos, luego de ser secretaria de Estado de Cambio Climático en la Argentina, por una cuestión de mi rol como funcionaria y también ocupando un rol como funcionaria a nivel local, pero sigo participando conjuntamente con la delegación, y en ese sentido, algo y muchas veces también me pasa cofacilitando procesos, cosa que sigo haciendo, o sea que nos invitan a cofacilitar negociaciones, particularmente de adaptación, que es mi especialidad. Muchas veces nos pasó en Sharm el Sheikh concretamente, muchos abusos verbales y aprietes, ¿no? O sea, respecto a ciertas posiciones. Entonces se hicieron presentaciones formales, nuestro país hizo una y otros países también hicieron, y me parece que también esto es importante que lo tengamos en cuenta, que sepamos que estas cosas no pueden suceder, que nos unamos, que hablemos con otras, que hablemos con otras personas a las cuales les haya pasado esto, y no solamente estoy hablando de mujeres, estoy hablando de mujeres y varones, y por supuesto también de otros grupos. Y en ese sentido, otro elemento más que me parece que también coadyuva dentro de esta dinámica son las prácticas, digamos, de apoyarnos en distintas organizaciones, actores, al interior de nuestra delegación, pero también de otras delegaciones. Hay distintas organizaciones internacionales que han favorecido justamente transparentar este tipo de prácticas.
Entonces, esto me parece que es un paso adelante. Obviamente la propia constituency de género de la convención ha sido súper clave en esto, pero también organizaciones de mujeres y organizaciones de minorías, etc. Y allí es donde justamente esta cuestión de cómo colaboramos con organizaciones, ¿no? Yo se los digo de distintos sombreros, mi rol, o sea, hoy soy asesora desde mi rol académico, digamos, en la ciencia, y en ese sentido justamente he visto distintas prácticas. A veces los estados están más acostumbrados, vamos a decir, a poder trabajar de modo conjunto entre actores de la sociedad civil, actores académicos dentro de esa sociedad civil, y los actores, digamos, los funcionarios, las funcionarias. Muchos de los estados no tienen estas prácticas ya rutinizadas, entonces también esto es interesante que puedan conversar con otros y con otras colegas, ver qué es lo que está pasando en otros países, cómo se ha avanzado con distintos tipos de convenios y apoyos para que estas prácticas se hagan más rutinizadas al interior de los estados. A veces a los estados les cuesta reconocer la importancia de poder contar con actores de la sociedad civil diversa, pero a medida que lo van descubriendo ven que, digamos, no solamente favorece procesos de transparencia, como dice el manual, sino también lo que hace es generar una posición mucho más rica, más legítima, que además los estados no tienen recursos, sobre todo nuestros países del sur global, no tienen recursos ilimitados para la contratación constante, digamos, de un montón de personas que forman parte de las delegaciones negociadoras, y a veces son otros, los mismos, estas mismas personas de la academia, de organizaciones, que a través de otras organizaciones internacionales logran financiamiento, y de ese modo también se puede apoyar procesos de negociación de un modo mucho más rico, y que otro elemento que me parece que hay que desentrañar y romper, y se los digo también desde la experiencia, es que muchas veces en los países se pensaba que, digamos, sobre todo las organizaciones no gubernamentales, mucho más de jóvenes, digamos, como que no tenían el saber, ¿no es cierto? O sea, se argumentaba que, bueno, no, esto es una negociación muy difícil, es una negociación muy técnica, a los jóvenes les falta experiencia, bla. Y yo creo que a medida que ha pasado el tiempo, los estados se han ido dando cuenta que esto no es así, que las organizaciones no gubernamentales vienen con una labor, digamos, múltiple, digamos, que realmente es sumamente valiosa, con un conjunto de experiencias que realmente enriquecen las posiciones negociadoras de los países, mismos desde el plano académico, o sea que también poder construir al interior de los países estos perfiles, digamos, de colaboración y acción entre la ciencia y la política, favorecen posiciones negociadoras mucho más fuertes. Así que bueno, hay ahí como una especie de decálogo de lecciones aprendidas, por lo menos de mi experiencia de lo personal, pero también de casos que me han tocado de cerca. Por supuesto que quedo a disposición, que quedan mis datos con Milena, si alguno quiere comunicarse, si le interesa la experiencia personal o hay algún caso en particular que les gustaría debatir, también súper contenta de poder acompañarlos. Muchísimas gracias, Pilar. Gracias por hacernos ver un poquito hacia adentro de la realidad de las delegaciones y cómo es la diversidad y también cómo podemos nosotros desde afuera potenciar este desarrollo y esta colaboración entre la sociedad civil y las delegaciones para mejorar y potenciar la acción climática. Muchas gracias. Sé que tienes una agenda intensa, así que si te puedes quedar bien, si no, también. Muchas gracias, Pilar. Si hay alguna pregunta, vamos a seguir en conversaciones. Sí, veo una pregunta en el chat. Vamos a hablar de esto, de la participación de los lobistas en la COP. Y vamos a llegar a esto. James, muchas gracias por poner esta pregunta. Ahora, como es una sesión introductoria, vamos a seguir con
con una introducción del Acuerdo de París, que creemos que es, creemos que es también un acuerdo de salud pública, porque a través de las políticas centrales como descontaminación del aire o promoción de la movilidad a energía humana o eléctrica, la transición hacia energías limpias y renovables, hay unas mejoras de la salud que son bastante importantes y vamos a aprender más sobre el Acuerdo de París. Espero que se vea bien. Sí, este es un resumen que luego le voy a compartir la presentación, pero creo que es muy bueno este video de la Convención Marco, que en poquito menos de 2 minutos explica muy bien qué es el Acuerdo de París. ¿Qué es el Acuerdo de París y cómo funciona? El Acuerdo de París es un tratado internacional sobre el cambio climático jurídicamente vinculante. Su objetivo es limitar el calentamiento mundial a muy por debajo de 2, preferiblemente a 1,5 grados centígrados en comparación con los niveles preindustriales. Esto requiere una transformación económica y social para enfrentar los desafíos climáticos ahora y en el futuro. El Acuerdo de París funciona en un ciclo de 5 años de medidas climáticas cada vez más ambiciosas. Durante 2020, los países presentan sus planes de acción climática, conocidos como contribuciones determinadas a nivel nacional. Los países comunican las medidas que tomarán para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, con el fin de alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Los países también comunican en dichas contribuciones las acciones que tomarán para crear resiliencia y adaptarse a los efectos del aumento de las temperaturas. Entre otros, también se incluye la adaptación y los flujos financieros. El Acuerdo de París proporciona también un marco para el apoyo financiero, técnico y de creación de capacidad de los países que lo necesitan. A partir de 2024, los países informarán de manera transparente sobre las medidas adoptadas. El progreso colectivo hacia los objetivos del Acuerdo de París se evaluará a partir del balance mundial. Esto dará lugar a recomendaciones para que los países establezcan planes más ambiciosos en la próxima ronda. ¿Qué es el Acuerdo de París y cómo funciona? Aquí estamos. Bien, entonces el Acuerdo de París es un acuerdo vinculante y responsabiliza a los países desarrollados a proporcionar el liderazgo y el financiamiento para combatir el cambio climático y limitarlo a niveles muy por debajo de 2 grados Celsius de calentamiento global. Y en esta labor de potenciar la acción climática siempre ha estado presente la sociedad civil. Entonces, la misma asignación de la responsabilidad de los países ricos que han contaminado el planeta a través del proceso de colonización y a costa del desarrollo de los demás países está en el Acuerdo de París gracias a la acción de la sociedad civil. En la segunda foto pueden ver los pueblos indígenas que han conquistado también un espacio en las COPs. En los primeros 2 días ellos pueden compartir sobre los impactos que están recibiendo por el cambio climático con los líderes mundiales, también gracias a su activismo de años. Y en la última foto pueden ver un velatorio que fue organizado en la COP27 en Egipto por las pérdidas y daños. Y el foco central de esta movilización, que viene desde los primeros años de la convención, es el Fondo de Financiamiento Especial para Pérdidas y Daños, distinto de los flujos de financiamientos
de la acción climática y que por fin este fondo se logró establecer en la COP27. Está todavía en proceso de estructurarse, recibir fondos y empezar a funcionar. Pero también es un logro de unos 30 años de activismo de la sociedad civil. Y también en que cambio climático tiene cara humana y los daños y pérdidas que las personas de todo el mundo están sufriendo son invaluables y muy visibles para los profesionales de la salud que atienden a niños y niñas, comunidades indígenas, comunidades marginalizadas, en el general todas las personas y especialmente en el sur global, que están más impactados por el cambio climático. Los profesionales y las profesionales de la salud no han quedado indiferentes y ya que están viendo los impactos directos y están reconociendo los impactos indirectos del cambio climático, y la voz de la salud está cada vez más fuerte. Por ejemplo, la misma Alianza Global de Clima y Salud se creó en una COP en Durban, en Sudáfrica, el año 2011, y desde entonces la presencia de la comunidad de la salud no ha parado de crecer en las COPs y los demás eventos climáticos, y los demás movimientos por el clima reciben muy agradecidos el apoyo de la salud y el reforzamiento con el argumento de la salud a sus demandas por más acción, más urgente y más drástica. Y también sobre la COP28 como una oportunidad para la salud, cada vez es más evidente que la salud debe estar incluida en las negociaciones climáticas por los impactos cada vez más intensos que estamos viendo en todo el mundo. Y la presidencia de la COP es un actor importante quien organiza todas las negociaciones y propone unos temas prioritarios a discutir. Y los Emiratos Árabes son un país que tiene historia en posicionarse como uno de los líderes para abordar problemas globales de salud, y entonces han anunciado que quieren darle a la salud un lugar central en las negociaciones de este año. Cada vez más personas también entienden la utilidad del lente de la salud para hablar sobre el cambio climático. Entonces hemos visto también todo un movimiento de distintos actores en el escenario climático que han empezado a hablar sobre la salud. Y también, por ejemplo, vimos uno de los altos ejecutivos de Shell decir que la única forma de proteger a la salud es continuar con la extracción de combustibles fósiles. Estaba dando el ejemplo de que si dejamos de extraer, íbamos a tener niños estudiando a la luz de la vela. Y por esto nosotros estamos tomando esta oportunidad con mucha precaución y hemos empezado a desarrollar estas sesiones de introducción y reunir a la comunidad de la salud para desde más temprano en el año para poder discutir cuál es la mejor manera de involucrarse en esta COP, que tendrá foco en la salud. Y vamos a seguir un poco hablando ahora sobre los instrumentos de acción climática, que son los documentos que elaboran los países, donde enumeran las acciones que ellos tomarán y toda su perspectiva sobre por qué es necesaria tomar estas acciones climáticas. Por ahora, si tienen alguna pregunta.
Y hacemos una pequeña pausa para preguntas. Creo que no hay. Entonces, seguimos. Todo bien hasta ahora. Muchas gracias, Andrea. Cualquier cosa, te pido también que complementes si piensas que alguna idea necesita un poco más de detalle. Sobre las NDCs, si han escuchado este término, esto significa la contribución determinada a nivel nacional al Acuerdo de París. Cada país es responsable de determinar cómo puede contribuir a alcanzar la meta de 1.5 grados de calentamiento, a limitar el calentamiento global hasta estos grados. Las NDCs se presentan en teoría cada 5 años. El año 2020 fue presentada la primera ronda de NDCs. El año 25 esperamos la segunda ronda y hay un proceso que se llama el balance global que está ocurriendo ahora mismo y este proceso es encargado de determinar qué tan bien está siendo implementada la acción climática en mitigación y adaptación. Entonces, para proveer recomendaciones para los próximos ciclos de NDC. Y a mano derecha, esta imagen es de la evaluación que elabora la Alianza Global por el Clima y la Salud de todas las NDCs presentadas en consideración a cómo está incorporada la salud en la política climática. Y hemos visto que normalmente los países en desarrollo son los que más reconocen que la salud está muy relacionada con el cambio climático y reconocen los impactos, incluyen medidas de adaptación para la salud, incluyen cuáles son los beneficios de la mitigación del cambio climático. Y algunos han desarrollado incluso análisis económicos sobre cuál es el costo de salud de la no acción, de la inacción, o cuáles son las ganancias que se obtienen para la salud de la acción climática. Ya, y sí, el último punto sobre las NDC. Las NDC incluyen la salud a veces, pero la inclusión de la salud no significa que el plan en general de la acción climática sea lo suficientemente ambicioso para proteger la salud. Y me permito dar el ejemplo con Argentina porque es muy bueno. La NDC de Argentina es innovadora en la inclusión de la salud, adopta un enfoque integrado de salud. Significa que la salud es uno de los 15 principios que guían el diseño, la implementación y el seguimiento de todas las acciones nacionales de adaptación y mitigación. Reconoce que la pandemia nos ha obligado a reflexionar sobre la importancia de la salud humana y su interrelación con la salud del planeta. Los impactos en la salud incluyen la relación entre el cambio climático y las enfermedades zoonóticas transmitidas por vectores, la contaminación del agua potable, las olas de calor y otras. De acuerdo con la NDC en materia de la acción del mismo sector salud, se han evaluado escenarios de impacto y tiene una meta que al 2030 se habrán implementado políticas, medidas y acciones para dar una respuesta oportuna a los nuevos perfiles epidemiológicos emergentes de cambios ambientales y climáticos, mientras se garantiza el funcionamiento del sistema de salud.
Se habrán fortalecido los sistemas de alerta temprana ante eventos con impacto en la salud y se atenderán las enfermedades sensibles al clima que expanden su frontera geográfica. Se reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por los establecimientos de la salud. En 2019 se publicó también un plan de acción dedicado a la salud y el clima, el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático y Salud. Más allá del sector de la salud, la NDC incluye la salud de los trabajadores al definir una transición justa y con beneficios de salud de esta transición. Se mencionan acciones relacionadas con la agricultura, la energía, el género, y las soluciones basadas en la naturaleza, transporte y agua. O sea, es una acción intersectorial. Nosotros aplaudimos esto, es maravilloso. Pero a pesar de que la NDC incluye muchas consideraciones de la salud, incluso intersectoriales, la NDC, la política climática de Argentina, está en línea con un aumento de la temperatura global de hasta 4 grados. Esto se calcula por la ONG Climate Tracker, lo que realmente sería catastrófico para la salud humana. Así que esto es lo que nosotros tratamos de cambiar, a través del foco en la salud, potenciar también la acción climática misma. Y esperamos que al calcular Argentina, por ejemplo, las pérdidas que significaría para su economía estos impactos catastróficos de un calentamiento descontrolado, y también a través de el monitoreo y la evaluación de las políticas implementadas que van a demostrar beneficios para la salud, ahorros y ganancias realmente para todos los sectores. Esta ambición climática va a aumentar. Y luego están los planes nacionales de adaptación. Los NAPs son un medio para identificar las necesidades de adaptación a mediano y largo plazo. Algunos incluyen la salud como parte del plan nacional en general, y otros tienen un plan nacional de adaptación específico en salud. Por ejemplo, Brasil, Bangladesh, Nepal y Tailandia han presentado sus planes específicos para el sector salud. Y todas las partes deben presentar contribuciones a nivel nacional, pero no todas están obligadas a presentar planes de adaptación. Entonces, algunos de los países optan por presentar medidas de adaptación dentro de su NDC y otras en una comunicación de adaptación, que es otro documento que se presenta en la Convención Marco. Y ahora, volviendo un poco a las NDCs, tuvimos un encuentro con este oficial de salud ambiental del Ministerio de Salud de Malawi, quien nos contó cómo él logró una interacción entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Medio Ambiente, quien es el encargado de formular la política climática del país, y él anima a los funcionarios de los ministerios a participar activamente en la creación de las NDC, de contactar a los otros sectores, energía, transporte, agricultura, y insistir fuertemente para que la salud se integre en los planes desde el principio, porque esto asegura que las medidas
en algún momento van a recibir financiamiento climático y así se van a implementar realmente. Bueno, ahora vamos a ir hacia qué sucede en las conferencias de las partes de la Convención Marco. Primero vamos a hablar del espacio, muy brevemente. Las COP se desarrollan en centros de convenciones grandes, enormes, y tienen dos zonas, una zona azul y una zona verde. La zona azul es el sitio administrado por la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Está abierto solamente a delegados acreditados y observadores. Ahí se llevan a cabo las negociaciones formales durante las 2 semanas de la conferencia y la Cumbre Mundial sobre la Acción Climática, que se desarrolla los primeros 2 días. Allí están los pabellones de los países, los espacios donde los países organizan eventos durante todas estas 2 semanas, los eventos de la presidencia y cientos de otros eventos paralelos, paneles de discusión, mesas redondas y eventos culturales incluso, y también protestas. Solo los participantes acreditados por la Convención Marco, como son los países, las partes de la Convención, y también los líderes mundiales, los medios de comunicación acreditados y los observadores tendrán acceso a la zona azul. Esta acreditación para el estatus de observador como organizaciones de la sociedad civil es un proceso que toma 2 años, una vez que uno postula como organización y mientras corre el proceso de evaluación de la Convención Marco, transcurren 2 años hasta que uno pueda obtener algunos pases de acreditación, que es realmente valioso para poder asistir. ¿Y qué sucede? Entonces se negocia el evento principal sobre adaptación, mitigación, pérdidas y daños, y se toma una decisión final. Se hacen eventos oficiales paralelos a las negociaciones, eventos en pabellones y múltiples reuniones de los distintos grupos de negociación. Se hacen anuncios de los programas de trabajo distintos dentro de la Convención Marco. Por ejemplo, el anuncio de la iniciativa de la OMS con Salud Sin Daño, que formó esta alianza para la acción transformativa en cambio climático y salud, e invitó a las partes a unirse a este desafío. Esto sucede para este tipo de anuncios, no se necesitan negociaciones, sino que es una iniciativa a la cual se suman los países de forma voluntaria. También anuncios de compromisos de financiamiento, y está presente la prensa y la sociedad civil que puede organizar también eventos. Y aquí está el programa de la COP28 en este momento. Como prometió la presidencia, tenemos un Día de la Salud, el día 3 de diciembre, que también está compartido con el tema de ayuda humanitaria, recuperación y paz. Aquí están los primeros 2 días de la Cumbre de Acción Climática Mundial, y luego hay distintos días temáticos y unos temas transversales que se pueden discutir durante todos los días temáticos, como también es la salud.
Ahora nos vamos a fijar un poco en qué pasa en términos de negociaciones. Las delegaciones, ya nos contó Pilar, es un proceso muy interesante de cómo se forman las delegaciones. Algunos países tienen delegaciones muy grandes y otros muy pequeños. Así que podemos ver, por ejemplo, un negociador corriendo de una reunión a otra, tratando de cubrir varios temas, mientras que otros países tienen negociadores dedicados a cada tema por separado. Y los grupos de negociación, el grupo más grande son los países de G77 más China, donde están muchos países latinoamericanos y muchos países en desarrollo. El grupo africano y la Unión Europea tienen otros grupos. Ellos trabajan también durante el año, afinando sus posiciones y repartiéndose responsabilidades para... y por esto vemos en las negociaciones que un país muchas veces habla en nombre de un grupo, un bloque de negociación. Y aquí vemos las alianzas de negociación de los países de América Latina y el Caribe. Quizás uno de los más influyentes son ILAC y AOSIS. ILAC porque está formado por varios países que tienen una posición bastante fuerte, como Chile y Colombia, en las negociaciones y lideran. Y AOSIS porque está formado por pequeñas islas, y los países insulares sufren los peores impactos de la crisis climática, entonces también los lleva naturalmente a liderar las negociaciones y empujar por acción climática urgente y ambiciosa. Y luego, aquí están algunos de los desafíos. Como mencionaba también Pilar, las delegadas de las conversaciones climáticas de la ONU han alegado que han sido intimidadas, abusadas y acosadas sexualmente por negociadores masculinos. Se suman unas docenas de países o incluso 2 docenas de países que apoyan estas acusaciones y confirman que han observado comportamientos de intimidación, gritos, comentarios discriminatorios que intentan socavar la credibilidad de las negociadoras por parte de negociadores que califican como alpha male blanco. Y la sociedad civil también ha sufrido acoso. Por ejemplo, en Egipto, algunos activistas fueron detenidos e interrogados indebidamente, lo cual también se denunció. Y el otro tema es que es muy intenso el trabajo de los negociadores y a veces, y también las áreas de la COP son muy grandes. Implica un esfuerzo físico y mental muy grande. Entonces, a veces los negociadores están muy exhaustos a la hora de terminar las 2 semanas de conferencia climática, y igual estamos nosotros de la sociedad civil tratando de apoyar, de seguir todas las negociaciones y correr para muchos eventos que también organizamos. Y también volvemos a la pregunta de James en el chat. También está presente el lobby de la industria de combustibles fósiles. Fue estudiada la presencia de los lobistas de petróleo y gas en la COP26 en Glasgow, más de 500,
un número mayor que la delegación de cualquier nación. Esto sumado al hecho de que los Emiratos Árabes son un país productor de petróleo y que ha tenido una posición de estancar las negociaciones en términos de mitigación, llevó a mucha preocupación de parte de la sociedad civil y también del Parlamento Europeo, y se hicieron varias cartas y declaraciones para poder desvincular al presidente de a uno de los altos ejecutivos de la Empresa Nacional de Petróleo como presidente de la COP28, pero permanece ahí. El paso que sí se avanzó en sentido de controlar un poco la presencia de los lobistas de la industria de combustibles fósiles es que se anunció que ya se requeriría que los lobistas se identifiquen como tales cuando se registren para la cumbre climática. Hasta este momento entraban como cualquier representante de organización observadora o como parte de delegación y actuaban abogando por estancar las negociaciones o simplemente revertir el trabajo que todos estamos tratando de empujar hacia una acción climática urgente. Y luego los temas que están presentes en la agenda, donde salud es pertinente también, son mitigación, cómo mantendremos el calentamiento global a un mínimo. El objetivo que se han puesto los países es de 1.5 grados, que es simplemente un número, no necesariamente es seguro para la salud. Ya estamos viendo con 1.1 grados de calentamiento que estamos sufriendo impactos climáticos en todo el mundo cada vez más intensos. Sobre adaptación, el tema es cómo nos preparamos para el calentamiento que ya está ocurriendo. Y el tema de pérdidas y daños es el tema de cómo financiaríamos la respuesta a los impactos que no hemos podido o no hemos actuado a tiempo para prevenir a través de la mitigación y adaptación. Pérdidas y daños ocurren cuando se alcanza el límite de adaptación y también es causado por la inacción en mitigación. Las finanzas, por supuesto. Saludos, Sandra, muchas gracias por asistir. ¿Quién paga, cuánto y cuándo? El tema de agricultura, seguridad alimentaria, el tema del balance mundial o inventario mundial, cómo estamos avanzando en el Acuerdo de París y la decisión final, cómo resumimos nuestras prioridades para este año. Estos son los temas que normalmente se discuten. Y cómo la sociedad civil en salud se ha involucrado hasta este momento. Sabemos que la salud puede ser una herramienta para una acción climática ambiciosa, haciendo que las discusiones abstractas a veces sean personales y tangibles. La comunidad de la salud se une a la sociedad civil para abogar por acciones ambiciosas para proteger la salud, ya sea que la salud se incluya o no en el texto. El mismo hecho de mitigar el cambio climático ya trae beneficios para la salud. En la COP27, esta es una foto de las reuniones de la comunidad de salud que sucedían todos los días a mediodía. Teníamos una sala asignada y nos repartíamos en las distintas negociaciones
para tomar notas y seguir cómo van las negociaciones y reportar luego en esta reunión sobre los distintos temas y así afinar las recomendaciones que teníamos en el momento de hablar con negociadores para poder aportar con la mirada de salud a su negociación. Solo voy a terminar este punto y voy al comentario de James. Claro, no hay un tema en la agenda dedicado a la salud en la COP, pero la salud está reconocida en el Acuerdo de París y el resultado de la COP 27 también, perdón. Así que nosotros sí podemos reconocer en los distintos temas de negociación actuales la pertenencia de la salud. Pero claro, justamente al punto de James, lobistas de la industria del petróleo y gas no deberían estar permitidos en la COP. Estamos muy de acuerdo porque a pesar de todo nuestro empuje y todos los esfuerzos de las delegaciones, incluso con declaraciones muy fuertes de países que prácticamente están desapareciendo por el incremento del nivel del mar, los lobistas logran disminuir la acción, las decisiones que se toman. Hola, ¿quisiera hablar? ¿Alguien? Parece que no. Por supuesto, estamos muy de acuerdo que los lobistas no tienen lugar en la COP y creemos que este paso que se tomó este año es un paso tímido, pero en la dirección correcta de limitar su presencia y, por supuesto, siguiendo el ejemplo del tabaco, las compañías tabacaleras en conferencias sobre el control de uso de tabaco, por supuesto, no deben estar y no están. Y ahí hay unas lecciones que debemos tomar para el movimiento climático. Ahora, al estar presente la sociedad civil, se hace un poco un balance porque realmente los medios, con la ayuda también de los medios de comunicación, los mensajes llegan muy fuertes cuando está involucrada la salud. Y también lo que me gustaría agregar antes de pasar a este tema es que ya una vez que los combustibles fósiles fueron reconocidos en la decisión final de la COP de Glasgow, ya el peso de los lobistas empieza a disminuir. Y la pelea durante la COP27 en Egipto fue de mantener este texto porque, por supuesto, los países productores de petróleo lo querían eliminar. Y seguramente la pelea este año también va a ser de mantener este texto sobre los combustibles fósiles y, de hecho, expandirlo sobre todos los combustibles fósiles porque ahora es el carbón y los subsidios sobre la producción de combustibles fósiles que necesitan una mejora de las emisiones, una disminución de las emisiones, pero no es la eliminación de los combustibles fósiles, que es el texto que creemos que es más pertinente. Entonces, perdón.
Estas fueron las recomendaciones de la sociedad civil en la COP27. Este año estamos desarrollando de nuevo las recomendaciones de salud. De hecho, hoy fue la primera de 4 reuniones que tendremos con todos nuestros miembros interesados en participar en este proceso. Las reuniones tienen traducción al español, así que les invitamos a que se unan. Quedan 3 sesiones más y tendrán la posibilidad de poner su punto de vista sobre las recomendaciones que va a llevar la comunidad de la salud a la COP28. En adaptación, nosotros proponemos desarrollar métricas de salud para medir el progreso hacia el objetivo global de adaptación. Como hay un objetivo de mitigación a 1.5 grados, también ahora está el proceso de establecer un objetivo global de adaptación y creemos que la adaptación se puede medir con indicadores de salud. Se debe aumentar la ambición de adaptación en todos los sectores y a nivel nacional y mundial con atención a los beneficios para la salud y incluir la salud en los planes nacionales de adaptación es otra recomendación y desarrollar planes nacionales de adaptación dedicados a la salud. Y voy aquí al comentario de Luis. La salud es el punto focal que permite aglutinar esfuerzos de sectores diversos en la acción climática, pero se debe diferenciar el efecto en la salud individual y colectiva y el impacto en los sistemas de salud y la infraestructura de atención de la crisis climática. Sí, de hecho, son puntos distintos, pero conectados, pero tenemos recomendaciones siempre para desarrollar la resiliencia del sector salud, la infraestructura, también los equipos de salud, la educación de los profesionales de la salud y también la acción climática, por otro lado, intersectorial, que trae sus beneficios. Y aquí están nuestras recomendaciones de mitigación. El programa de trabajo de mitigación debe avanzar en la implementación del Pacto de Glasgow, que invita a todos los países a proponer NDCs o políticas climáticas en línea con el Acuerdo de París, y que en este momento no lo son. Presentar, por supuesto, NDCs de conformidad con el Acuerdo de París, aumentar la ambición de mitigación y cerrar la brecha de emisiones que todavía queda, que es de 45% de las emisiones globales que necesitamos bajar drásticamente para mantenernos dentro de los 1.5 grados y proteger la salud. E integrar las consideraciones de salud en el trabajo futuro impulsado por las partes relacionado con la mitigación, las estrategias de los países a largo plazo, los planes nacionales de mitigación y los planes de acción sectoriales. En pérdidas y daños, hemos propuesto asegurar la discusión de la financiación de pérdidas y daños como un tema de agenda específico en futuras COP y reuniones de los órganos subsidiarios, y establecer un mecanismo de financiación, algo que ya se logró el año pasado y esperamos que entre en funcionamiento. La puesta en funcionamiento de la red de Santiago, que debe incluir orientación técnica para abordar las pérdidas y daños. Y en finanzas, cumplir el objetivo de los 100.000 millones de dólares prometidos por los países desarrollados y garantizar una gran ambición para el nuevo objetivo colectivo cuantificado que supuestamente es triplificar el objetivo actual. Cerrar la brecha de financiación para la adaptación sanitaria e incluir la
submeta para la financiación de adaptación, priorizar intervenciones con co-beneficios para la salud, fortalecer la presentación de informes y seguimiento para garantizar una asignación impactante de la financiación climática y de nuevo incluir la salud en los planes de adaptación. Muchas gracias, James. Y en consideración con el balance mundial, incluir la salud en el proceso del balance mundial, enmarcar la salud como un indicador de mitigación y adaptación en todos los sectores y recomendar un mayor enfoque en los beneficios para la salud en la acción climática en futuras NDCs. Aquí está un ejemplo de lo que aparece en el texto final de la COP26, eliminación gradual de los combustibles, de los subsidios a los combustibles fósiles, subsidios ineficientes. Significa que los subsidios a combustibles fósiles que tienen muchas emisiones, que no se han aplicado tecnologías para disminuirlos. Y aquí está el documento de recomendaciones que nosotros compartimos y que está en constante desarrollo durante la misma COP para poder responder a lo que está sucediendo en las salas de negociación y a poder proporcionar a los negociadores herramientas para potenciar sus causas y su negociación en sus áreas prioritarias que se alinean con los objetivos de salud. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Nos quedan unos pocos slides. Espero que esta información les sea interesante y útil. Ok, aquí voy a pedir una información complementaria quizás de Andrea, pero un anuncio de un programa. Muchas gracias, André. Que queríamos dar como ejemplo es el anuncio de la Alianza para la Acción Transformadora en Clima y Salud, que se inició en la COP26. Este programa trabaja para la ambición de construir sistemas de salud resilientes y sostenibles con bajas emisiones de carbono, y se han unido muchísimos países y quizás Andrea nos puede comentar cuántos son los países de Latinoamérica que se han unido a este desafío y cuál es quizás una expectativa para la COP28, cómo va a ir este programa. Hola Milena, hola a todas y a todos. Claro que sí, con mucho gusto. Pues se sumaron hasta el momento al programa de salud de la COP26, que fue el que dio origen a la Alianza para la Acción Transformadora en Clima y Salud, 10 países de América Latina y el Caribe, que son los que aparecen ahí en el mapa que muestra Milena. Y de estos, la mayoría se sumaron a las dos iniciativas, que son, por un lado, el desarrollo de sistemas de salud resilientes al clima y, por otro lado, sistemas de salud sostenibles y bajos en emisiones de carbono. Ahí también Vital está comentando en el chat que efectivamente Brasil esperamos sea el próximo país de la región en sumarse. Hay un país que me parece que es el caso de Barbados, que no se sumó al compromiso de mitigación, y en el caso de Chile solamente se sumaron al de mitigación, no al de adaptación, puesto que ya cuentan con una estrategia formal a nivel nacional sobre adaptación en salud.
Y de estos 10 países de la región que se sumaron al programa de salud de la COP26, solamente uno estableció una fecha máxima para la cual esperan que su sistema de salud alcance 0 emisiones netas, que es 2050, y ese país es Perú. Entonces, bueno, pues seguimos obviamente en el proceso de buscar que más países de la región se sumen, pero además, quizá más importante, que quienes ya se han sumado tengan los recursos, las capacidades para poder implementar los compromisos que derivan de cada una de estas dos iniciativas. Perfecto. Muchas gracias, André. Esperamos ver más compromisos y más implementación, por supuesto. Y seguimos con otras reuniones que suceden en la COP. Pueden ser distintas reuniones organizadas por organizaciones de la sociedad civil o organizaciones intergubernamentales, como es, por ejemplo, el pabellón de la OMS, que, por supuesto, es escenario de muchos eventos de todas las 2 semanas de distintos países y organizaciones hablando sobre los impactos climáticos y las acciones para prevenirlos. Y también están los eventos sobre de la presidencia de la COP, que también en este caso en el panel tenemos representantes de la salud, juventud en la salud y el clima. Hoy les tengo una noticia porque justamente hoy se abrió para postulaciones a eventos el pabellón de la OMS. Voy a compartir con ustedes el link aquí en el chat. Este pabellón va a recibir, sí, se realizan muchísimos encuentros de la comunidad de la salud no solamente en el pabellón de la salud, sino que en distintos pabellones, por ejemplo, de agricultura, de transporte, energía, resiliencia. Siempre tratamos de incluir más bien la salud en las negociaciones y conversaciones climáticas, en vez de estar solamente conversando con nuestros mismos colegas, que por supuesto es muy enriquecedor y es necesario unirnos y ver que muchas otras personas están trabajando en esta causa. Pero también valoramos el espacio de la COP como una oportunidad de conversar con los otros sectores y los mismos negociadores. Solamente un dato, entonces alrededor de 30 o 40,000 personas asisten cada vez a la COP. Este año se espera un número mayor del año pasado. Tienen distintas organizaciones de la sociedad civil, sector privado, comunidades indígenas y comunidades especialmente afectadas de primera línea. Por supuesto, las delegaciones de los países. Y es una gran oportunidad de conectarse con ministros, líderes de distintos sectores y también del sector de la salud. También está presente la prensa y el tiempo en general durante la COP. Si usted no está en la COP, también es muy buena oportunidad para contar la historia de la salud y el cambio climático a los medios de comunicación. Es una oportunidad también de anunciar una declaración de su organización de salud sobre el cambio climático, por ejemplo, comentar lo que sucede, las decisiones y anuncios que salen de la COP en las redes sociales es un muy buen momento.
Y también dentro de la COP, la salud recibe atención. Hemos visto el año pasado, por ejemplo, al mismo día que tuvo su discurso el presidente de Estados Unidos, Biden, los jóvenes de la salud presentes en la COP hicieron una protesta que fue muy bien recogida por los medios y competía las primeras páginas de distintos medios internacionales con el discurso de Biden. Así que la salud sí se toma el escenario en la COP cuando está presente. Y ahora hablaremos de finanzas y con esto vamos a cerrar. La financiación climática en general todavía se queda muy corta, no es sorpresa. Los 100.000 millones de dólares de financiación de los países industrializados que se tenían que transferir a países de ingresos bajos y medios bajos, todavía no están solo 83.000 millones y la necesidad de financiamiento es mucho mayor. Dentro de este financiamiento hay un desbalance y mucho del financiamiento se va hacia mitigación y solamente 25% se va a adaptación. Dentro de estos porcentajes de financiamiento también el financiamiento para salud es muy pequeño. Salud, hemos escuchado distintos actores de salud decir que no sabían que este financiamiento estaba disponible para postular. También los actores de salud no están acostumbrados a recibir grandes cantidades de financiamiento, como por ejemplo la acción climática puede proponer en sectores como saneamiento o urbanización, de reconstruir una ciudad o de reconstruir una infraestructura de agua, por ejemplo, o de transporte. Estos tipos de grandes cantidades no se saben aprovechar o no hay experiencia en este sentido o no se conoce el proceso de postular a este financiamiento. Pero todo esto también está cambiando y el sector salud ha aprendido muchísimo. Y tenemos también el ejemplo con Argentina, que está realizando en este momento el primer proyecto Readiness del Green Climate Fund, que es el fondo más grande de financiación climática, y está calculando los beneficios entregados por la acción climática en 3 regiones de Argentina. Y bueno, es parte de nuestras demandas siempre realizar este financiamiento por los países ricos a los países en desarrollo e incluir la salud dentro de las medidas con financiamiento necesario para la implementación y también duplicar la financiación en la adaptación climática y por supuesto la financiación de pérdidas y daños que se abrió el nuevo fondo y algunos países anunciaron que iban a donar a este fondo, pero iban a sacar el financiamiento de otro fondo climático. Entonces, siempre parte de nuestras demandas es de tener financiamiento especialmente para el fondo de pérdidas y daños. Y por supuesto, antes de todo, mitigar y adaptarnos al cambio climático rápidamente para evitar las pérdidas y daños. Y quiero compartir con ustedes un informe reciente que voy a compartir el link en el chat. Y habla de cómo podríamos buscar más sinergia entre las finanzas de salud y clima. Es decir, que no solo el financiamiento climático sea utilizado y dirigido hacia la salud, sino que
el financiamiento de salud sea dirigido para financiar medidas climáticas que tienen beneficios para la salud. Pero les dejo el link. Y para recapitular solamente, la salud es intrínsecamente relevante para las negociaciones y el proceso de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático. Un marco de la salud puede ser un poderoso acelerador de la acción climática, se mencione o no la salud en las decisiones finales de la COP. Mencionar la salud no garantiza un resultado saludable. Llevar a los ministros de salud y el personal del ministerio a la conversación es prioritario y animamos a las organizaciones de salud a apoyar a los ministros y funcionarios de ministerios para prepararse para las negociaciones climáticas. La COP proporciona oportunidades para la colaboración intersectorial como toda acción climática y, por supuesto, poner a las personas en el centro de la acción climática es nuestra prioridad. Bueno, ¿y cómo involucrarse de mejor forma? Se puede participar en el Día de la Salud con eventos. Si usted es una organización acreditada o está en una alianza con otras organizaciones, también apoyar a los ministros y ministerios y personal técnico a prepararse, como ya mencioné, pero también fuera de la COP existen espacios donde durante todo el año podemos estar potenciando y elevando la voz de la salud. En términos generales, la comunidad de la salud tiene un papel que desempeñar para garantizar que la acción climática proteja y promueva la salud. Bueno, las acciones prioritarias ya las mencionamos. Y con esto me despido y les agradezco mucho la atención y los comentarios. Muchas gracias por quedarse hasta